profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes, compañeras, compañeros presentes, buenas tardes. Buenas tardes.
De vuelta. Listo con fiebre. Apaguen su audio. René Ram. Compañera, buenas noches. Buenas noches, compañera.
¿Ah? ¿Estás ordenando? Ah, qué bárbaro, mi estuvo. Muy feo, de verdad.
Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Sí, la Profesor, buenas escuchamos. noches. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas Profesor, noches. buenas ¿Cómo están? noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Se te extrañaba. Yo les extraño un montón. ¡Feliz año, profesor! De igual manera, que lo hayan pasado bonito, que este año se haga mejor para todos, para todos, para todos. Sí, feliz año, profesor. ¡Feliz año, profesor, compañeras, doctora! Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Feliz año, profesor y compañeras. Feliz año nuevo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tenemos para hoy día? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Está, profesor, feliz año. Gracias, de igual manera para todas. Dígame, ¿qué tenemos para hoy día? Clase. ¿Ah? Buenas noches, profesor. Buenas La noches. interculturalidad de la sociedad peruana, profesor. Ahí nos hemos quedado. Sí, profesor. Ya. A Sí, ver. profesor, ahí fue. En esta diapositiva nos hemos quedado. Profesor, No sé buenas si será noches. en esta Creo que ha sido en diapositiva el o diapositiva es otra. 13. A ver, a ver. Esto de acá, De nuevo. Profesor, buenas esto es lo que hemos noches. Ha estudiado quedado nosotros, esto hemos visto. en la sociedad y diversidad. Sí, dígame, esto es lo que hemos visto. De nuevo, por favor. De nuevo, por favor. Ya, de nuevo lo voy a hacer rápido, ¿ya? O sea, para ponernos en orden, porque de verdad, yo ya me olvidé de todas ya, de todo lo que hemos hecho. Qué bárbaro, una semana, 2 semanas que no nos hemos visto, y me parece 2 años, 3 años. Como 3 semanas. Así. Bueno, vamos a ver ya. La interculturalidad en la sociedad peruana. Nosotros sabemos que somos un país plurilingüe, multicultural, multiétnico, ¿no? Tenemos más de 50 grupos étnicos originarios entre andinos y amazónicos. ¿Ya? Son 50 grupos étnicos, ¿ah? Ahora, si a esto le sumamos los afroperuanos y demás migrantes de otros países, por ejemplo, los japoneses, los niseis, ¿no? Algo de alemanes tenemos en Posuso, ¿no? O sea, tenemos una diversidad de culturas en nuestro país. ¿Ya? Oye, sus audios, no estamos somos un escuchando país, pues, nada. multilingüe y pluricultural, ¿ya? Buenas noches. Ahora, la visión del país ha sido homogénea, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, en un grupo de todos, homogéneo, ¿no es cierto? ¿Ya? En torno a un inglés o blanco europeo, ¿ya? Que nos han dejado la herencia cultural española. O sea, acá la visión que nosotros tenemos es como si fuéramos ingleses, norteamericanos, españoles, europeos, porque como eso nos alucinamos, ¿ah? Y cuando vemos a los indígenas, a los selváticos o cualquier otro grupo étnico, se nos hace difícil porque no somos de la misma etnia,
¿no? Entonces, ahí tenemos pues una diversidad cultural. Una cosa que también se nos hace difícil es que no nos reflejamos nosotros en esta cultura, ¿ya? Ahora, las culturas las relaciones entre las culturas, ¿no? Han sido siempre desproporcionalmente desiguales, pues, ¿ya? Mientras los blanquiñosos, los gringuitos, ¿no? O los despercudidos, si se quiere, se creen, pues, de una etnia europea, o inglesa, o norteamericana, entonces, es lo que ha venido haciendo en el Perú una exclusión. Como una minoría que excluye a las mayorías. Una discriminación tremenda, ¿no? ¿Qué me dicen frente a todo esto? A ver, ¿quién me levanta la mano? Discriminación, profe. ¿Cómo? De que en el Perú había mucha discriminación en la sociedad. Sí. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, la discriminación siempre se ha visto, ¿no? Desde hace muchos años, desde la época de los incas. Siempre ha habido discriminación entre las personas, hasta nuestra actualidad, por eso estamos como estamos, ¿no cree? Sí, pero la discriminación viene por parte de los mismos peruanos, ¿o no? Claro, nosotros mismos nos discriminamos. Nos hemos creado clases sociales y entre nosotros mismos, y nos hemos discriminado, sea económicamente o por la manera, por las facciones físicas o por el lugar donde vivimos, ¿no? Sí, pues. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Lamentablemente, entre nosotros, como se dice, entre nosotros los mismos peruanos nos discriminamos por las regiones que tenemos, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, creo que los más discriminados son los de la sierra. La que la gente discrimina hoy en día. Los de la selva son más, creo. Bueno, profesor, acá en Tacna, donde yo vivo, acá en mi ciudad de Tacna, los que son más discriminados son las personas que vienen de la ciudad de Puno. Entonces, sí. Como nosotros mismos en nuestro cerebro medio chiflado, como se dice, nosotros mismos discriminamos porque en sí, profesor, si nosotros vemos, y yo soy consciente, profesor, hay personas que, como dicen acá en Tacna, no vienen desde Puno, acá a mi ciudad, y crecen, profesor, económicamente y más rápidamente son las personas de Puno, profesor. O sea, como se dice acá, hay gente, profesor, yo conozco, por ejemplo, acá, por la zona que yo donde vivo, hay una señora que puede tener así su esterita y es de acá de Tacna, pero al frente hay un señor que, digamos, es de la ciudad de Puno, y la señora lo discrimina, pero ella se siente más. Entonces, nosotros mismos nos creamos en nuestro cerebro una imaginación que somos superiores por algo que ni siquiera tenemos, ¿no? Es algo que siempre pasa, que nos creamos en nuestro cerebrito, somos más porque somos quizás no somos costeños. Entonces, nosotros en nuestro cerebro, nuestro chip, como se dice, estamos mal, pues, porque nosotros, ¿qué enseñamos a nuestros niños como profesoras, no? Hasta yo he visto profesores cuando yo estaba en primaria, mi profesora hacía eso. O sea, tenía como que, o sea, se notaba la incomodidad del niño. Quería cambiar su esencia del niño, que es, ¿no? Lo que ellos hacen, lo que cada ciudad tiene, ¿no? ¿Cómo se llama? Su cultura. Entonces, en nuestro cerebro, lamentablemente, tenemos eso, pero somos de un solo país. Eso es lo que no nos damos cuenta.
Todos pertenecemos al Perú. Entonces, tenemos una mente errada y se ve en todo sitio, profesor. Así digan, no, que hay esto, no sigue viendo hoy en día, profesor, sigue habiendo demasiada discriminación. Solamente Gracias, para decirte que los aymaras, los puneños, ¿no? Esa cultura ha sido comerciante desde siempre y han sido los fenicios americanos, ¿ah? ¿Ya? O sea, ellos manejan las finanzas tan bien que son pues los que llevan la plata. ¿Mm? Ahora, hacemos un recorrido al Perú, así a vuelo de pájaro, ¿no? Vamos a hallar con diferentes grupos étnicos. Ya les dije, los aymaras, ¿no? Que están en Puno. Pero también hay aymaras en Bolivia, lo que significa que en dos países, en Perú y Bolivia, hay una nación. Una nación, que es la nación aymara. Porque una nación es todo el conjunto de niveles culturales, de religión, de credo, de costumbres, de tradiciones, ¿no? De historia, de parentesco, de todas esas cosas. Entonces, imagínense que los aymaras que están en Bolivia o que están en el Perú, todos ellos se concentran en una sola nación y piensan igual, sienten igual. Y no es que sean peruanos o bolivianos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahora, y estos grupos étnicos ya habían existido antes de los incas, ¿ah? De los incas, ¿ya? Sobre todo los aymaras, ¿ya? Los de Mochica, ¿no? Tienen otra lengua. O los quechuas también otra lengua, ¿ya? Sin decirle de las lenguas de la selva, ¿no? Que son infinidad de lenguas, ¿ya? Que hacen 17 familias lingüísticas, ¿ya? Sí, los chachánica, los chipivos, todas esas culturas, ¿no? Dicen algo, ¿ya? Porque la manera como se han desarrollado, ¿no? Y que han intercambiado ideas, costumbres, se ha hecho pues una mezcolanza en todo el territorio, ¿no? Y que ninguno identifica su cultura, ¿no? Y esa pues herencia de los españoles que nos han engañado, nos han ocultado todas las tradiciones que teníamos acá en el Perú, ¿no? ¿Ya? Por eso que nos han dejado una herencia arraigada, o sea, una herencia que no tiene raíces, ¿ya? Que nos obliga a sobrevalorar lo gringo, lo europeo, en contra de los peruanos. Nosotros consideramos esas culturas muy superiores a la peruana, ¿no? Entonces, de ahí, y como las consideramos mejor que la peruana, nosotros mismos queremos ser como ellos, ¿no? Y entonces comenzamos a discriminar a los peruanos, ¿no? Pero esa es herencia que hemos recibido de los europeos o de los españoles, pues, ¿no? Entonces, pero al hacer eso, nos retregamos nosotros mismos que somos mestizos, con una herencia marcadamente española, muy superior a todo lo que representa
indígena. ¿Ah? Y eso lo vamos a cargar siempre. No, yo no creo. En el Perú tenemos que desarrollar estas conferencias, estas charlas de discriminación. Dime, Aurelia. Aurelia. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. No te escucho. Buenas noches, profesor. No te escucho. ¿No me escucha, profesor? Sí se Nada, no te escucha. escucho nada. Profesor, es su internet. Debe ser su internet, profesor Carlos. No se te escucha, ¿no? Sí, Quiero hablar, profesor. Sí se le escucha, profesor Carlos. Tampoco te escucho a ti. Sí se le escucha. ¿Sí? Hola, profesor, Entonces, ¿yo soy el buenas que no noches. escucha? Yo le escucho, profesor. Madre mía, ¿y cómo hago para escucharlas? Yo le escucho. A ver, a ver. Yo también te escucho, profe, le escucho a la compañera. Hace Todo ratito le está estoy bien, profe, escuchando. algo está pasando. Profesor. Profesor, ¿me está escuchando? Profesor. No, ya lo arreglé, ya. O sea, no hay Es la laptop. Ah, ya, profesor. Entonces, Sí, se te escucha a ti, profe. Algo debe Creo que estar tengo mal que con la machucar, que apretar, a compañera. ver. Claro, a mí se me escucha, ¿no es cierto? sí, profesor, te escucho. Sí, profesor. Ya, yo no les escucho a ninguna. A ver. Yo le escucho, profesor. Ya. Ya. Nada, profesor. No me A ver, escucha. ya. A ver. Ya me escucho, profesor. ¿Nos escuchó? ¿Sí? Ya, profesor, entonces voy a hablar, profesor. Y ahora sí, ya le escucho. Profesor, gracias. Profesor, en cuanto al tema para opinar, yo creo que lo peor de los peruanos es marginarse entre nosotros. Por eso el Perú, profesor, no se subdesarrolla, porque nos marginamos entre peruanos, somos muy egoístas, no queremos que la otra persona se subdesarrolle, aprenda. Eso es lo que pasa, profesor, con nuestra sociedad de hoy en día. Y nosotros como personas no debemos permitir esas cosas. Debemos seguir estudiando, debemos seguir capacitándonos para no caer en esos errores, profesor. Yo creo que eso sería en cuanto a mi punto de vista, para no marginarnos entre nosotros, profesor. Al contrario, deberíamos apoyarnos entre nosotros para sobresalir, ¿no? Para que nuestro Perú progrese cada día. Porque si seguimos en este plan, profesor, de trabajar con egoísmo, de querer llevar solamente para, como dicen, de querer solamente llenar en nuestro barco y no dejar a las demás personas. Y yo creo que, profesor, eso está mal, totalmente mal en nuestra sociedad. Sin ir muy lejos, profesor, ahora en la política estamos viendo mucho egoísmo, mucha mezquindad. Y eso, profesor, no está bien para nuestra sociedad. Yo creo que nuestros altos funcionarios deberían dar ejemplo para nuestra sociedad, que no deberían trabajar con mucho egoísmo, porque hoy en día, ¿qué podemos dar con esas actitudes a nuestra juventud,
a nuestra juventud que ahora en este momento está como una esponjita, que todo están absorbiendo, profesor. Pero Eso sería, sí, eso sería en cuanto a mi opinión, profesor. Gracias. No, pero la marginación está en política y lo que se ve en todas partes es porque tenemos las raíces españolas, europeas, inglesas. Sí, profesor. Y queremos parecernos a ellos, queremos ser como ellos y discriminamos a los peruanos. Y eso es la razón de esto. ¿Ya? Exactamente, profesor. Entonces, en ese sentido, los políticos pues están a la vanguardia de esas ideas o de esas nociones que están en la cabeza, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar? Gracias, Aurelia, gracias. Gracias, profesor, a usted. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, profesor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, profesor, es que hoy en día es un requisito aún más saber aymara y quechua, profesor. A nosotros los docentes se ha sumado ese requisito de saber aymara y quechua. Y para ir a los entes rurales para que nosotros socialicemos con los niños, hablar en su lengua materna, como se les dice, ¿no? Entonces, nosotros es un requisito nuevo que ahora, bueno, ya lleva años. Mi hermana, que es docente, es algo que, ¿cómo se llama? Que le han pedido para que aún suba, para que también su como docente pese más, ¿no? Para que uno como docente pese más, se ha vuelto ahora que tenemos que saber, así como el inglés es básico, también tenemos que saber aymara y quechua. Y me parece bien, que sí, es verdad, ¿ya? Es por la educación que tiene que ser en su mismo idioma, ¿ya? Entonces, en su lengua materna, profesor. Lengua materna, pues, ¿no es cierto? Entonces, si van con esas ideas y con ese convencimiento, ¿no? Ustedes van a llegar más fácil a los estudiantes, sobre todo los que están en esos lugares, ¿no? Que tienen que saber esos idiomas, ¿no? Y qué bueno que hay estudiantes que son nativas de esas lenguas, ¿no? Y pueden transmitir sus conocimientos en esas mismas lenguas, ¿no? A los chicos. ¿Ya? Y eso es primordial para la educación peruana. ¿Ya? Ahí en esas ideas de los españoles que han traído, que no han hecho nada más que borrar, ¿no? Toda forma de la que nosotros nos viéramos como superiores a ellos, ¿no? Ya les dije, cuando ellos vinieron acá al Perú, ellos, a lo que es el Perú, llegaron a Cajamarca, a Piura, a Tumbes, ¿no? Y en Piura ya comenzaban a ver que aquí en el Perú no había un mendigo no había. Entonces, eso estaba pues ya dándole indicios de que esta cultura era superior a ellos, ¿no? Vieron los edificios muy hermosos, muy bellos, que estaban enchapados con piedras preciosas, oro, plata, esas cosas, ¿no? En los templos incaicos, ¿no? O las calles limpias, ¿no? Empedradas con las pistas que tenía el Capañán. O sea, todas esas cosas eran pues indicio de que esta cultura era muy superior a ellos. Entonces los españoles, viéndose apabullados por esa cosa, ¿no? Y también vieron de que habían dominado a los incas, ¿no? Entonces ellos se encargaron de minimizar a la cultura peruana, ¿no? Y ese es un trauma que tenemos nosotros como un estigma, ¿no? Que nos hacen pues ver las desigualdades entre nosotros, ¿no? Y que las tenemos muy marcadas en las zonas que vivimos. Entonces, esa discriminación
es nada más que producto de los españoles, ¿no? Y también lo que encontramos aquí en el ecosistema, ¿no? Hay 101 zonas de vida de las 112 identificadas por holdings en el mundo. Mira, 101 zonas de vida. Ahí tenemos pues, nosotros la superioridad de los peruanos, ¿ya? Ahora, como resultado de este proceso de borrarnos todo vestigio de unidad, ¿no? De identidad, fue la consolidación de la misma discriminación étnico-cultural, ¿no? Yéndonos en un pueblo racista, ¿ya? Pero racista por cultura. No es racismo porque somos racistas, ¿no? Y que se puede salir, no. Eso no se le saca a nadie. ¿Ya? Son una semilla que ha clavado España entre nosotros, ¿ya? Que nos hace discriminadores de primer orden. Y con nosotros mismos, es lo peor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué sentimos vergüenza de nuestras raíces? Porque somos un pueblo estigmatizado por su porque siempre han existido un avasallamiento sobre las comunidades andinas y amazónicas. Estas relaciones son las que estamos viendo nosotros, ¿no? En política, por ejemplo. O en la educación, cuando la significativa, la marginación total racista de Alejandro Deustua, ¿ya? Quien fue un rector de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Un autor que escribió un libro que se llamó La cultura peruana, ¿ya? Y que él virtió pues palabras extremadamente racistas que a cada uno de nosotros, si nos leyéramos, ¿no? Y algo le voy a decir ahorita, ¿no? Nos hace sentir de verdad como una zapatilla. Dice, no estamos desarraigados, pero las personas que nos ocuparon durante tanto tiempo, de alguna manera, lograron tener un cierto sentido de vergüenza de nuestras raíces, ¿no? Y acá, lo que dijo Deustua, ¿no? ¿Qué influencia podrían tener sobre estos seres que solo poseen forma humana? Miren, ¿eh? ¿Qué influencia podrán tener sobre estos seres que solo poseen la forma humana? Las escuelas primarias base elementales. ¿Qué influencia podrían tener las escuelas primarias sobre estas personas que solamente tienen la forma humana? Ahí nomás está dando una discriminación que ni siquiera podemos acceder a una educación primaria. Y la educación secundaria o la educación superior era para los criollos, ¿ah? Para los mestizos que tiraban más para España. Dice, ¿por qué aprender a leer, escribir y contar la geografía, la historia y tantas otras cosas? Los que no saben vivir como personas. Los que han llegado a establecer una diferencia profunda entre los animales sin tener un sentimiento de dignidad humana, principio de toda cultura. Mira, nos tratan como peor que animales, ¿ya? Y dicen, el indio vive sin interés alguno bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisface como bestias.
Rixa, tu audio. Ya la apagué ya. No, eso, ¿no? Dice, bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisface, como bestias que son sus únicos modelos. O sea, solamente nosotros sirvimos para cubrir las necesidades nada más, las necesidades humanas básicas, ¿ya? Y que los agarramos, los usamos como si fuéramos bestias, porque los únicos que eran modelo para nosotros eran los animales. Y peor que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de sus instintos sin disciplina. El Perú debe su desgracia a la raza indígena, dice. El indio no es ni puede ser sino una máquina. ¿Qué me dicen frente a esto que había dicho el rector de la Universidad de San Marcos? ¿Ah? La discriminación es lo más malo que puede hacer los padres. A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver, ¿quién me dice algo? A ver. ¿Ah? ¿Nadie? Está discriminando, profesor, por completo. Sí. O sea, le está tratando que a los más, personas que somos de la sierra, selva, o lo que vivimos, somos de bajos recursos, solo que el único que para él es aprender a leer y a escribir, y no superarse más, como de la clase más alta, porque los que son más racistas son más los limeños que los provincianos. Para los limeños sí, ellos sí tienen derecho a todo, pero los provincianos no, suficiente con lo que sepan leer y escribir y no podemos hacer más nada, porque para ellos nosotros vamos a ser sirvientes de ellos. Pero no solamente pienses que los limeños, ¿ah? Porque en Lima hay gente que vive en los pueblos jóvenes y son tan marginados como cualquiera, la sierra o la selva. Bueno, yo más he visto marginación acá en Lima que en la sierra y en la selva. Yo soy de la selva y me puse de la sierra. No he visto mucha marginación por allá. Acá en Lima sí he visto más. ¿Sí? Más marginación. Por ejemplo, si tú vas a pasear por Miraflores, La Molina, todo eso sí, todo casual, y para ellos tú eres un cholito más. Sí, sí. Te miran raro. Sí. Apaga su audio, profesor. Listo. Indudablemente que la marginación en el Perú es cosa de los que están en la clase superior, los privilegiados del Perú, ¿no? Y que esos son rezagos, residuos de los que lograron la independencia. Tuvieron el gobierno del primer militarismo, o tuvieron el gobierno de la República Aristocrática del Perú en 1998 a 1919, ¿no? Y todos estos que han sido los presidentes, ¿no? Y las clases que han sido los políticos desde el Congreso, ¿no? Han sido estos tipos de personas, ¿no? Ahora último que están habiendo peruanos, indígenas, ¿no? Que también ellos se creen del otro lado y que tienen
los privilegios de ellos y se creen iguales, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a problemas muy graves, ¿ya? Ya desde la década del 60, ¿ya? Mira que el 1968, Velasco había dado el golpe militar a Belaúnde, ¿ya? La política educativa era la hegemonización del castellano, ¿ya? O sea, a todas las personas les tenían que enseñar en castellano. Los profesores tenían que aprender en castellano. Ahí no hay que vas a estudiar otra lengua, nada. Ahí la clase que tenían que dar en castellano, ¿ya? Recién en la época del 70, ¿ya? Con la Revolución Peruana, a cargo del general Juan Velasco Alvarado, se inician los cambios que han remecido nuestra visión del país, ¿ya? ¿Qué estado hoy está? ¿No? Está dividido culturalmente. Porque él inició una serie de reformas para conseguir el nuevo reconocimiento de la composición multiétnica y multicultural del país. ¿Ya? Concretando pues la política nacional de la educación bilingüe. La política nacional de la educación bilingüe. ¿Ya? Ahí tenían que aprender una lengua nativa si querían ser profesores. Eso fue solamente un rato nomás, ¿ya? Porque en el 83 el general, ¿cómo se llamó? Francisco Morales Bermúdez, lo desechó todo, ¿no? ¿Ya? Pero ya tenía unas ideas que lo estaban realizando, ¿no? Y así también hizo la necesidad de proporcionar una interpretación crítica, ¿ya? De lo que es la política nacional de la educación básica, de la educación bilingüe, ¿no? ¿Ya? Que no incluyó el concepto de interculturalidad, ¿ya? De manera expresa, pues, ¿no? Pero su contenido sí indica la preocupación por el problema, ¿ya? Y ahí ya él hablaba de los problemas, ¿no? Entonces viene la interculturalización, la globalización y la interculturalidad, ¿no? No. Mira, ve, la discriminación no tiene que ver con la baja autoestima, ¿ya? Lo que sí, la discriminación causa la baja autoestima, sí. ¿Ya? Pero no por la discriminación te van a bajar la autoestima, te va a bajar la... No por la discriminación vas a tener baja autoestima, ¿no? ¿Ya? La globalización ha hecho posible que nos conozcamos, ¿no? ¿Ya? Que nos veamos, que en el mundo hay una infinidad de culturas también, ¿no? Se hemos visto, ¿no? Que no hay un país que tenga una sola cultura como hemos visto acá en el Perú, ¿no? O que no hay, y que ha habido un pueblo una nación o un estado, ¿ya? Que no tenía un territorio, ¿no? Es decir, una nación que no tenía un territorio, ¿ya? Lo que lleva a pensar que las relaciones culturales hay que hacerlas en términos de interculturalidad, que no es otra cosa que la relación entre culturas que se sustenta en los principios democráticos de tolerancia, ¿no? De respeto, de convivencia armónica, generando relaciones iguales y equitativas, pues,
¿ya? Entonces, ahí estamos nosotros ya, pero para que eso ocurra, ¿ya? Para que eso ocurra, tenemos que trabajarlo día y noche constantemente, ¿ya? Entre todos, entre todos. Yo no sé, cómo no hay una convención, ¿no? Donde todos los profesores no se pongan en un estadio, no sé dónde, ¿no? Que vayan ahí y que tomen conciencia de que deben de apuntar a una sola cosa. No que el Ministerio de Educación da, algunos lo toman por algo, una cosa diferente, otra forma literal, ¿no? O según su interpretación, ¿no? Y acá es lo que hemos visto de resultados. Están pasando los años, los siglos de la independencia, 2 siglos de independencia, y todavía seguimos con la discriminación, la marginación, ¿ya? Entonces, la interculturalidad comienza a ser una propuesta para el nuevo modo de vivir. Pero, ¿estamos preparados para eso? Esto nos obliga a desarrollar una nueva competencia a nivel interpersonal, ¿ya? E intrapersonal, ¿ya? De una valoración interna y social sobre lo que significa una vivencia, ¿no? Sociedad altamente cultural. Y así se diversifican aún más las nuevas relaciones que establece la expansión de la llamada globalización. La misma que promueve la movilización de las culturas, de las personas, quienes se trasladan llevando pues sus culturas a otros países, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que pasa cuando muchas personas se van a otros países llevando sus maletas, todo, pero ahí, sin querer, están empaquetando sus culturas. Y es ahí donde ellos comienzan a valorar lo que es la cultura peruana, ¿no? En el contexto descrito, las personas estamos obligadas a ser interculturales, ¿ya? Pero este es un proceso, pues, de aprendizaje, ¿ya? Se requiere el desarrollo de nuevas actitudes, aptitudes, conductas, comportamientos. Por lo tanto, se presentan 2 nuevas necesidades educativas a nivel de personas, ¿ya? Prepararse para desenvolverse en la diversidad cultural interna del país, del que forma parte para eliminar prejuicios negativos que conlleven a la discriminación de grupos étnicos, ¿no? Y preparar para tener una conducta intercultural con las personas que provienen de toda la diversidad cultural del mundo, sin caer en actitudes externas de xenofobia, ¿no? Por estas ideas erradas de superioridad o inferioridad, ¿no? Y esta última por nuestro trauma colonial, ¿no? Que cualquier cultura que viene acá al Perú ocupa los lugares de los peruanos. Miren lo que ha pasado con los venezolanos. Se han empoderado y los venezolanos son los que mandan acá. ¿Ah? ¿Acaso los peruanos dicen algo? ¿Se comportan de una manera diferente? ¿No? Los peruanos han dejado que los venezolanos
ocupen los lugares que ellos tenían, ¿no? Que los discriminen porque son discriminadores. Ya se hacen los tontitos, la buena gente, ¿no? Pero así poquito a poquito por lo bajo, mira lo que han hecho sus tentáculos. Y ahora, no solamente dominan los mercados, ¿ah? ¿Ya? Sino dominan las mafias en el Perú. Las mafias. Y son ellos los que mandan, ¿ah? O sea, hasta eso ha llegado la inferioridad cultural del Perú. ¿Mm? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Díganme algo, pues. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Anaís. Profesor, respecto a lo que usted está comentando, ¿no? De los venezolanos, una fecha sí, mi esposo fue a una entrevista ¿Ya? y bueno, le dijo el señor, ¿no? Un empresario de concretera, ¿no? Entonces le dijo, ¿cuánto quiere ganar? Y a mi esposo le dijo, pues, ¿usted cuánto está pagando? Y no, yo quiero saber cuánto vas a ganar. Entonces mi esposo le dice, pues ya 2,000, le dice. Y agarra el señor, le dice, ya, entonces no, porque... Y acá hay varios venezolanos que por 1,500, 1,000 soles me trabajan. Ya no quiero su servicio, le dijo a mi esposo. Entonces, yo digo, los venezolanos, o sea, se rebajan tanto, pero así como se rebajan, también salen pues robándoles. O sea, cualquier cosa, pero la cosa que salen ganando. Siempre van a salir ganando. Sí, profesor, ese es mi comentario. Sí, sí. Y peor, las mafias que ellos tienen, ¿ya? Las mafias de sicariatos. Ahí ellos pagan a los venezolanos para que sean los que van a matar ahí y son ellos. Maestro, buenas noches. Aparte Buenas noches, Belinda. Para aportar también ahí, ¿no? Una parte que, o sea, los venezolanos vienen aquí a nuestro país y quita, pues, ¿no? El alimento a los peruanos, porque al cobrar ese monto, ya nosotros como trabajadores o personas que necesitan trabajar, profesionales, ya no tienen empleo. Son ellos los dueños a la vez de Perú porque ganan poco y tienen más trabajo. Sí. Profesor, soy Daphne. Profesor, justamente hablando sobre la cultura, ¿no? O sea, es un tema de que también el país siempre no ha podido progresar, porque ya que no hemos tenido ese apoyo por parte del gobierno, ¿no? Y encima que nosotros carecemos de educación, de todo, estas personas extranjeras, así no sean venezolanos, vienen con otro tipo de educación, de conocimiento. Entonces, sí o sí, lastimosamente ha sido más lo que es venezolano, y obviamente no podemos hacer mucho porque nuestro presidente no nos ha tocado buenos, últimamente no hay personas preparadas para hacerlo, ¿no? Que defiendan nuestros derechos, que nos pongan donde debemos estar, ¿no? Un profesor cuánto gana, un doctor cuánto gana, en otros países realmente cómo están arriba, ¿no? Y que son la base, ¿no? Para todo profesional. Pero por eso mismo, ¿no? O sea, es complicado que nosotros no podemos tampoco levantarnos porque también hasta nosotros mismos nos tienen abajo, porque si alguien se levanta, hay hasta penas. Entonces, no tampoco tenemos opción a nada por la Constitución, por muchas cosas. Una lástima total, profesor. No, entonces, miren lo que es este proceso de la interculturalización, ¿ya? Que yo les digo, ¿no? Los venezolanos han venido acá y han hecho lo que han querido acá, ¿no? Y ellos han empoderado tanto del país que los peruanos ya no somos nada. Dime, Luz,
Maestro, buenas noches. Buenas noches. Nosotros como peruanos nos quejamos mucho, ¿no? De que nos han quitado, pero no es tanto así que nos han quitado, sino que a nosotros mismos a veces nos hacemos menos por nuestra falta de preparación. Ignoramos mucho, entonces tiene que venir gente de afuera a tomar grandes puestos, digamos, aquí en el Perú, porque nosotros quizás no llegamos a esos puestos porque nuestra preparación es muy poca. Entonces el peruano a veces, o todos somos así, ¿no? Nos contentamos, llegamos quizás a una profesión y no avanzamos más. Nos quedamos con eso, nos conformamos con eso y eso no nos permite crecer también. Entonces muchas veces es nuestra culpa, ¿no? Nuestra culpa. Nosotros como seres humanos debemos seguir investigando, seguir estudiando para poder crecer tanto económicamente también y también como personas, ¿no? Para no ser ignorados, no ser discriminados, necesitamos una preparación adecuada para estar también y de repente nosotros también en otros países ser útiles, porque cuando vamos a otro lugar también tenemos que seguir estudiando para poder lograr algo. Y mucho depende de nosotros mismos, de seguir creciendo, seguir estudiando para poder lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí queda. La otra semana nos vamos a ver, creo que ya toca la última, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Saliendo del tema, tengo una duda en cuanto a las clases que hemos tenido anterior. La última clase ha sido el 5 de diciembre. Ha tocado el tema 13 o 14, porque no lo han puesto ni en la plataforma y no han subido tampoco la clase grabada al YouTube. Yo tengo la clase hasta el número 13 nomás. Por eso le pregunto. Hasta las 13, pero la interculturalidad, 15, tema de interculturalidad, ¿lo he tocado yo? No, profesor, esto no ha hecho. No lo he tocado. No. La 14 en realidad no sé qué tema era porque no. Ya, entonces ya, bueno, ya la otra semana les hago la 14, ¿ya? ¿Ya? De repente alguna compañera tiene por ahí, de repente no podría decir porque en realidad no, en la plataforma no está y tampoco en YouTube no la han subido. Ya. Profesor, dime. Lo que yo quería preguntar es que justo cuando nos suspendieron las clases nos tocaba semana de exámenes. Esta semana continuamos con... Semana de evaluación nos falta. Ya. Les hago las preguntas ahorita para la evaluación, se las cuelgo y ya ustedes las responden, pues, ¿ya? Gracias, maestro. Listo. Gracias, profe. Ya, nos vemos la otra semana, ¿ya? Ya, ahora sí ya, ¿qué? ¿No nos hemos visto tanto un mes? ¿No te hemos visto? Con razón. Prácticamente. Casi. Ah, su madrina, ya. Chao, nos vemos. 15 días. Ya, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Chao, profesor. Yo no sé cómo será. Chao, profesor.